gloria a Dios. Qué bendición estar con el pastor Franklin Pacheco. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es un honor para mí estar con usted. Alexis Javier. Javier. Yes. Es un privilegio, amado, poder estar con usted y poder bendecir a tanta gente que nos siguen, la gente de YouTube que siempre está activa, la gente de Facebook, de todas las redes sociales, Instagram, que siempre están ahí. Hoy queremos hablar de un tema que va a ser de gran bendición, amado pastor, porque hay muchas personas que están dentro de la iglesia, son cristianos, creyentes fielmente en Dios, pero no saben qué es la gracia de Dios. Gloria a Dios. Pastor, ¿cómo te sientes primeramente? Me siento muy bien, hermano mío, y me siento muy satisfecho por el privilegio que el Señor me concede de estar compartiendo contigo. Yo te conozco desde hace mucho tiempo y te tengo una etiqueta que yo sé que no te va a ofender. Yo te tengo en mi celular Alexis Javier, el de la yuca, varón. El de la yuca. Varón, que ese fue mi primer video que me llegó acerca de ti, varón, y que me ministró muchísimo. Y cuando te conocí, varón, es como cuando tú te encuentras con una estrella de cine, varón. Gloria Así a Dios. que un privilegio, de verdad. El privilegio es mío. Amado, ¿de dónde viene la palabra gracia? Gloria a Dios. La palabra gracia tiene múltiples manifestaciones. En la etimología de las palabras, casi todas las palabras se pueden definir desde un contexto etimológico a una cultura. Por ejemplo, cualquier palabra tú le puedes encontrar el significado desde la etimología griega, desde la etimología hebrea, inclusive desde el latín. Entonces, cuando uno toma la etimología de una palabra, uno toma la etimología de acuerdo a la línea que más se conecte con lo que tú quieres identificar. Por ejemplo, desde la óptica en el idioma latín, la palabra gracia viene del latín gratia, gratia, que fue lo que más me llamó la atención cuando investigué la etimología de esa palabra. Y se presenta como una cualidad o conjunto de cualidades que hacen que el que la porta sea agradable, sea apreciado, sea recibido, sea amado. Desde esta óptica, desde la óptica de esta palabra, la gracia es fundamental y no tiene que ver necesariamente con lo físico o con lo corpóreo. Tiene que ver con cualidades que hacen que tú ames a alguien. Por ejemplo, yo no sé si tú has visto personas que son difíciles de ver, pero que luego de que tú conoces el depósito que está en ellos, lo amas. Yo soy una de ellas. Bueno, varón, tú tienes mucha gracia, varón. Amén. Eres un hombre muy gracioso. Yo no sé si ustedes conocieron al doctor Myles Monroe. El doctor Myles Monroe era un hombre que portaba una gracia extraordinaria. Pero el hombre, tú entiendes, no tenía esa hermosura, esa belleza. Pero el que lo conoció y el que compartió con él, aprendió a amarlo. Y es ahí, si me permites, donde se puede revelar una de las manifestaciones de la gracia. Wow. Una de las primeras manifestaciones de la gracia es la gracia fisionómica, que tiene que ver con lo fisiológico, que tiene que ver con lo físico. Es la gracia que tiene que ver con la hermosura. Yo no sé si ustedes han notado que hay personas que son fáciles de ver. Hay personas que tienen una belleza tan sublime y tan agradable que tú los ves y te quedas como mirándolo, como que viste a un ángel, porque tienen la gracia del cuerpo. En el contexto hebreo, esa gracia se presenta como una sefiró. Sefiró. Sí, la palabra sefiró significa manifestación. Wow. Manifestación. Esa palabra sefiró viene de dos palabras, una es lispol y otra es midol. Lispol es aquello que no se puede contar y midol es aquello que no se puede medir. Wow. Entonces en las escrituras, desde ese contexto, cuando se habla de las 10 sefirot, se está hablando de las 10 manifestaciones de Dios que no se pueden contar, pero que no se pueden medir, pero que Dios se ha manifestado a pesar de eso para que el hombre lo entienda. Y una de ellas es la hermosura, la belleza. Por eso cuando tú ves una gente agradable físicamente, tú dices, oye, pero parece un ángel de Dios, tú lo identificas como un ángel. No obstante, hermosura desde la óptica de gracia, desde la dimensión de Sefirot, no hace referencia necesariamente a lo estético, sino a lo espiritual. Por eso la Biblia dice de Cristo, le veremos más sin atractivo. Y está diciendo que Cristo aparentemente, físicamente no era bonito. Dice, le veremos sin atractivo para que lo deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres. Está diciendo que Cristo tenía gracia, pero no necesariamente la gracia fisionómica, como la tenía Rebeca. Dice que Rebeca era hermosa de ojos, tenía los ojos bellos. Raquel, como la que tenía Absalón. Absalón tenía su pelo, su melena, era un tipo preciosísimo. David era hermoso. David era rubio, el rubio de Belén de Judea, ¿te entiendes? Y sus manos eran delicadas. La esposa de Urías Eteo era una mujer preciosísima, ¿te entiendes? Entonces hay gente que portan esa bendición, y eso también es una gracia. Wow, impresionante, impresionante. ¿Qué puede hacer la gracia de Dios en la vida de un hombre? La gracia de Dios en la vida de un hombre es suficiente para todo aquello a lo que ese hombre está diseñado a hacer. Me explico. Todos nosotros tenemos una asignación profética. Por ejemplo, yo tengo una asignación en esta tierra. Y cuando Dios me hizo nacer, y cuando Dios me hizo formar parte de este mundo, Dios me dio la gracia para cumplir con mi asignación. El problema es el siguiente, que muchas veces nos desenfocamos y muchas veces tratamos de tener gracia para lo que no tenemos gracia. Wow, repita eso, que eso está fuerte, pastor. Que muchas veces tratamos de tener gracia para lo que no tenemos gracia. Y cuando tú tratas de tener gracia para lo que no tienes gracia, te conviertes en un desgraciado. Dios mío. Que parece una ofensa, ¿tú entiendes? Pero entonces, por ejemplo, encontramos gente que dice, yo quiero cantar como Lily Goodman, o yo quiero cantar como Marcos Witt, pero a ti no te depositaron la gracia para cantar, a ti te depositaron la gracia para predicar. Tremendo. O te depositaron la gracia para hacer lo que tú haces. En lo que tú haces, hermano, tú eres insuperable. Amén. A mí tal vez, seguro me depositaron la gracia para enseñar. Porque he notado que Dios me ha dado la gracia para enseñar, para ayudar a la gente. O sea, pastor, cuando yo intento hacer lo que no estoy llamado a hacer. Exacto, la gracia no me funciona. Entonces por eso es que la gente se frustra y se trauma. Entonces la gracia te ayudará a tener éxito en aquello para lo que tú fuiste diseñado. ¿Por qué tú crees que el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy? Y su gracia no es en vano para conmigo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo lo que está diciendo es, me he conectado con la gracia. Me he conectado con aquello para lo que yo fui diseñado. Y si me conecté con la gracia me ayudará a ser lo que soy. Pero la gracia me ayudará a hacer lo que yo debo ser, pero no es en vano. Esa es la repercusión de la gracia. En este sentido, cuando yo tengo un depósito, y yo cumplo con el depósito, yo recibo los beneficios del depósito, pero Dios también. Dios también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la materia prima de Dios? Yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, los que me están escuchando, o los que están aquí en el canal, los que están, ¿cuál es la materia prima de Dios? ¿Qué es lo más importante de Dios para Dios en esta tierra? Tú dirás, cuidado si tú dices que lo más importante para Dios en esta tierra es el dinero, porque te equivocaste. O lo más importante de Dios en esta tierra es que los gobiernos prosperen, y que Estados Unidos siga siendo la potencia del mundo y que haya competencia con la Unión Soviética. No, para Dios lo más importante son las almas. Y la materia prima del reino de Dios son las almas. Así que cuando Dios pone una gracia en mí, ¿qué es lo que Dios anda buscando? Que su reino se expanda y que la materia prima del reino se active. Así que si yo recibí gracia para cantar, o gracia para predicar, o gracia para enseñar, o gracia para dirigir, o gracia para desarrollar algún talento, y mi gracia no salva un alma, entonces la gracia está distorsionada en mí. O sea, me explico. Todo el que tiene gracia recibe los beneficios de la gracia. ¿Cuáles son los beneficios de la gracia? Que dice la Biblia, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Los beneficios de la gracia son las añadiduras del reino, pero no es la esencia del reino. Así que yo recibo los beneficios de la gracia, que puede ser reconocimiento. Por ejemplo, mira, el hecho de que tú te hayas dado un viaje para venir para acá es un beneficio de la gracia en mí. Porque si no hubiera una gracia en mí, tú no te vas a levantar a las 7 de la mañana y a recorrer, tú entiendes, una cantidad de kilómetros de San Pedro para acá. Es un beneficio de la gracia. De la romana. Perdón, de la romana. Un beneficio de la gracia es que de repente alguien me compra un vuelo para ir a Estados Unidos a administrar una palabra. Un beneficio de la gracia es que alguien que yo no conozco dice, óyeme, yo quiero bendecir el ministerio del pastor Pacheco, y envío una ofrenda para bendecirme. Son beneficios de la gracia. Tremendo. Pero esa no es la esencia de la gracia en mí.
Entonces encontramos personas que andan detrás de los beneficios personales de la gracia y no la esencia de la gracia. La esencia de la gracia en mí es que con lo que Dios me depositó yo gane un alma, por lo menos un alma, que pueda alcanzar a alguien, que alguien que esté triste reciba consuelo, que alguien que esté caído se levante. Yo soy el más desgraciado del planeta Tierra si a la gracia que Dios me ha dado solamente le he sacado dinero. Wow. Y le he sacado abundancia. Si yo a la gracia lo que le he sacado es que la gente me sirva a mí y tener un grupo de gente que vayan detrás de mí haciendo lo que yo quiero, yo soy el más digno de conmiseración de los hombres, porque no estoy cumpliendo con la razón por la que a mí me ungieron y me depositaron. Wow, esto está demasiado. Yo siento que hay cabezas como que están siendo como voladas. Que así sea en el nombre de Jesús. Sí. Y eso sirve porque cuando el hombre es quebrantado, entonces llega el arrepentimiento. El hombre no puede arrepentirse si no hay un quebrantamiento. Pastor, la gracia es un regalo, es una deuda, después que uno la recibe, una deuda. ¿Cómo es el asunto? La gracia es un don. Es un don. Es un don de Dios. Merecido. Mira, para mí, los elementos más importantes del reino son presencia, gloria, gracia, fe y revelación. Wow. Esos 5 elementos son fundamentales en el reino. Presencia, gloria, gracia, fe y revelación. Porque la presencia es gloria, que se activa por fe, que se recibe por gracia y que está al alcance de los que tienen revelación. Si no tienes revelación, la presencia no estará a tu alcance. Pero la presencia tú no la vas a recibir porque tú hayas pagado un precio. No hay un precio que tú puedas pagar por la presencia. Es gracia. Wow. Es pura gracia. Por eso es un don de Dios. Sublime don. Don sin igual es la gracia de Dios. Entonces, la gracia es el elemento, es la moneda que compra en el reino. Tú sabes que las monedas en cada país tienen un derecho legal de adquisición y que hay monedas que tienen el poder de adquirir en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, el dólar. Yo con el peso dominicano no puedo ir a adquirir en cualquier parte. Yo voy a un supermercado en Estados Unidos con 2,000 pesos y lo presento y cuando vienen me meten preso. Porque no es una moneda de adquisición allá. Pero yo voy a cualquier negocio aquí y enseño $50 y puedo adquirir porque es la moneda para comprar en el reino de los Estados Unidos. Entonces, la gracia de Dios es la moneda para adquirir los recursos del reino. Si usted no tiene gracia, usted no tiene autoridad para recibir nada que venga del reino de Dios. Wow. O sea, hay gente que dice, me voy a atracar con Dios, voy a orar 10 horas. Y un hombre que ore sin gracia no está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo. Por eso, la presencia es gloria, que es una gloria que se recibe por gracia, que se activa por fe y que está al alcance de los que tienen revelación. ¿Qué sucede? Para tú recibir esta moneda de uso legal en el reino, tienes que arrepentirte. Tú tienes que arrepentirte. O sea, el presidente de la República, si no se ha arrepentido, no tiene gracia para entrar al cielo. Así es. Los príncipes de la tierra, si no se arrepienten, no tienen gracia para entrar al cielo. Así es. Los hombres poderosos no tienen. Pero tú tienes una gracia para entrar al cielo que no tienen los poderosos de esta tierra, porque que ya tú recibiste la moneda de uso legal en el reino de Dios. Entonces, luego de que tú tienes esa puerta que se activa, que ese don, que es la gracia, entonces tú puedes pedir, tú puedes recibir de Dios, tú puedes recibir sanidad, tú puedes recibir liberación, tú puedes hacer que otros se salven, etcétera, etcétera. Es la moneda del reino, la gracia. Muy poderoso, pastor. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? ¿Hay diferencia entre gracia y misericordia? Yo creo que van asociados y evidentemente sí hay diferencia. Porque la palabra misericordia es una palabra compuesta, misericordia. ¿Tú entiendes? Cordia tiene que ver con acompañar y miseri tiene que ver con miseria. Entonces, misericordia es acompañar a alguien en su miseria. El punto es el siguiente, que el que está en miseria es un desgraciado. Entonces, para Dios tener misericordia de ti, tú no tienes necesariamente que tener gracia. Ahora bien, la gracia puede ser el resultado de que Dios tuvo misericordia de ti. Wow. ¿Tú entiendes? Entonces, en ese sentido pueden estar asociados los dos. Sin embargo, uno tiene que ver con el otro, pero no es lo mismo. O sea, yo tengo gracia, pero esa gracia yo no me la merezco. Fue que me miraron con ojos de misericordia. Y cuando yo estaba podrido en mis pecados, cuando yo no valía una peseta, Dios me miró.
¿Quién era yo? ¿Quién era yo? El salmista decía, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo? ¿Qué es la casa de mi padre? Gloria a Dios. ¿Tú entiendes? Eso es un asunto que es completamente trascendental. Entonces, misericordia es importante, pero gracia es fundamental. Así que, por ejemplo, misericordia es con los ojos con los que Dios te miró, y gracia es lo que tú recibes porque Dios te miró. Gloria a Dios. Muy poderoso, pastor. Cuando Pablo dice, cada quien ministre dependiendo de la gracia que hayas recibido, ¿a qué Pablo se refiere cuando dice que cada quien ministre dependiendo el nivel o la medida de gracia que haya? Sí, sí. Lo que Pablo está hablando es a la asignación. O sea, cada cual ministre de acuerdo a la asignación que tiene. Yo no puedo pretender ser lo que tú eres en el reino, porque lo que tú eres es único y original. Tú vas a ministrar de acuerdo a esa gracia. Pero también lo que yo soy en el reino es único y original. Y ahí entonces donde continuamos con el punto de que la gracia tiene múltiples manifestaciones, como te decía ahorita. Antes de usted seguir con las múltiples multiplicaciones de la gracia, ¿qué pasa, amado pastor, cuando yo trato? Porque Pablo dice que cada quien ministre con la asignación o la gracia que le ha sido dado. La medida de gracia que le ha sido dado. ¿Qué pasa cuando yo trato de ministrar con una gracia que no me ha sido dada? Fracaso. Algo es ridículo. Sí, fracaso, vas a fracasar. Podrías hacerlo bien porque te puedes convertir en un imitador de la gracia de otro, pero no vas a tener efecto en el mundo espiritual. Wow. Y no vas a repercutir en el mundo espiritual como deberías repercutir. Porque una cosa es lo que yo estoy logrando ahora en el plano natural, y otra cosa es lo que yo estoy logrando en el plano espiritual. Son dos cosas diferentes. Si yo no tengo legalidad para operar en el plano espiritual, aunque aparentemente esté haciendo algo en el plano natural, voy a fracasar espiritualmente, y los efectos del fracaso espiritual se manifiestan en el plano natural. O sea que tarde o temprano esa estructura se puede derribar por completo. Yo tengo que limitarme a fluir en la gracia que me ha sido dada. No debo pretender hacer más de ahí. Ahora, sí encontramos gente que tienen múltiples manifestaciones de gracia. Yo he escuchado de personas que fluyen en todos los dones, que han fluido en todos los dones, se han dado ministerios que han fluido, es como Alex Rodríguez, que jugaba todas las bases. ¿Tú entiendes? Y que bateaba, corría, paraba, que sé. Hay gente que tiene ese don. Todas las herramientas. Sí, hay gente que tiene ese don. Pablo tuvo todos los dones. No, Pablo era un veterano, Pablo era un león. ¿Tú entiendes? A mí me enseñó mi pastor. Creo que solamente Pablo y Jesús tenían... Bueno, tal vez en el lenguaje bíblico, según el testimonio, lo que hizo Pablo fue trascendental. Para mí Pablo es uno de mis personajes favoritos. Mis 3 personajes favoritos son David, Pablo y Jesús. Wow. Pero yo sé que en el mundo constantemente se manifiestan personas que tienen infinitas manifestaciones de gracia. Dios se la lució con ellos. Y es Dios que lo hace. Porque Dios dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Mi pastor me enseñó un asunto. Mi pastor Ventura Popa González me enseñó algo. Él me decía, sí, tremendo hombre de Dios. Él decía, yo no vuelo como el águila, yo no nado como el pez, y yo no corro como la gallina, pero yo soy como los patos. Él decía, como los patos, yo vuelo, corro y nado. ¿Te entiendes? Yo no corro tan rápido como la gallina, yo no vuelo tan alto como el águila, y yo no nado tan fuerte como el pez, pero me muevo en los 3. Tremendo. ¿Te entiendes? Entonces hay personas que son como los patos, varón, que se sumergen en el agua, que cogen aire y que se mueven también en la tierra, y que lo disfruten. Simplemente que lo disfruten, que fluyan allí. ¿Qué pasa, pastor? Ya que voy a aprovechar el tiempo, ¿qué pasa con personas que dicen, bueno, este don yo no lo tengo, pero quiero meterme en ayuno y oración para ver si ese don Dios me lo da? ¿Eso es pecado, está mal o está bien, o está orando mal? No está mal, no es pecado. El único problema es que si él se va a meter en oración para activar un don, lo que puede hacer es darse cuenta que no tiene ese don. Porque sucede lo siguiente. Yo recibí antes de nacer todo lo que yo necesitaba para prosperar y tener éxito en la vida. Dios mío, repítame eso, por favor. Te lo repito. Yo recibí antes de nacer todo lo que yo necesitaba para prosperar y tener éxito en la vida. Es decir, yo no nací vacío. Hay una enseñanza talmúdica que establece y que revela
que inclusive todo el conocimiento que un hombre debe ministrar en su vida lo recibe antes de nacer. Wow. Es decir que, o sea, según esa enseñanza, antes de un alma ser despachada a la tierra, Dios sopla dentro de esa alma todas las herramientas que le van a cualificar para tener éxito en la vida y todo el conocimiento que él debe tener. Entonces, el trabajo del hombre es, mientras vive en la tierra, despertar y activar ese conocimiento. ¿Cómo alguien, excelente, cómo alguien puede activar? Porque yo me he encontrado con gente que me ha dicho, algún joven, yo no sé cuál es mi don. Exacto. Yo no sé si canto, si predico, si soy guitarrista, baterista, tamborista. Entonces, ¿cómo se puede descubrir esas herramientas? Porque usted dice que antes de una gente nacer ya lo tiene todo, hermano. ¿Cómo lo descubre? Antes de tu nacer, Dios te lo dio todo. Mira, antes de tu nacer, Dios te dio esposa, Dios te dio hijo, Dios te dio ministerio, Dios te dio casa, Dios te dio vehículo, Dios te dio abundancia, Dios te dio conocimiento, Dios te dio libros. Todos los libros que Dios me ha permitido escribir, y lo que tú vas a escribir y lo que yo voy a escribir, ya están dentro de mí. O sea, no es de que yo tengo que andar buscándolo por allí. Yo lo que tengo que hacer es conocerme a mí mismo. Wow. y descodificarme a mí mismo. Eso forma parte de la naturaleza espiritual de ese hombre. Dios le dijo al profeta: antes de que te formases te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, lo que Dios había hecho con él lo había hecho desde antes. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Descubrirse, descodificarse a sí mismo por medio del conocimiento y de la oración. Esto es importante, lo que te voy a decir ahora mismo. No importa. Gloria a Dios. Mira, hay personas que quieren activar un don que no tienen y que quieren recibir un ministerio que no han recibido. El hombre debe orar e indagar el corazón de Dios para fluir en el área de su asignación. Wow. Ahora bien, hay un elemento de asociación ministerial con la gracia. ¿En qué consiste este elemento de asociación? Lo que dice las Escrituras cuando establece: Dios es el que provoca en nosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad. En otras palabras, cuando tú tienes el deseo y la inclinación de hacer algo, es muy probable que lo que depositó Dios dentro de ti esté gritando para que tú lo hagas. Entonces, eso que se ha convertido en tu inclinación puede ser entonces tu llamado, puede ser el legado que tú debes dejar en esta tierra. Una pregunta, pastor. Pero no necesariamente es así, porque entonces entra el elemento emocional. Y es que nosotros somos seres emocionales. Y de repente yo veo al profeta Peralta haciendo algo extraordinario y digo: wow, pero yo quiero ser como ese hombre. Pero de repente te encuentro a ti haciendo algo y yo quiero ser como ese hombre. Y hay gente que quiere hacerlo todo. Entonces se activa un elemento emocional que puede provocar confusión ministerial o confusión espiritual. Entonces, para eso tú tienes que desconectar las emociones. Tienes que desconectar las emociones y entrar en un ambiente de búsqueda contraemocional con la capacidad o la racionalidad o la dependencia de hacer lo que el Espíritu de Dios te diga. Te lo explico de esta manera. Cuando un hermano está enamorado de una hermana y está muy enamorado de la hermana y va a la presencia de Dios para que Dios le hable, si esa es su esposa, difícilmente Dios le va a hablar. ¿Por qué Dios difícilmente le va a hablar? Porque él está enamorado. O sea, él está orando con la debilidad de que no tienen la capacidad de escuchar la respuesta divina. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? No te enamores tanto hasta que tú no descubras si esa es tu esposa. No te inclines tanto a un ministerio hasta que tú no descubras si ese es tu ministerio. Porque si ese no es tu ministerio y tu ministerio es otro, vas a amar más lo que no es tuyo que lo que es tuyo, y te vas a disociar, a distorsionar ministerialmente, y entonces te vas a convertir en un desgraciado. Muy poderoso. Amado pastor, dos preguntas más. La siguiente, alguien hablaba conmigo y me decía: tengo varias semanas que siento hacer un ayuno, siento como que Dios me quiere usar en el área de milagro, porque cada vez que voy a la congregación, cada vez que camino, lo que está en mi mente, viendo paralíticos, según me cuenta él, viendo paralíticos, los enfermos siendo sanos, incluso yendo al hospital, en mi mente es como una película que me pasa, y tengo hambre, pero no lo hago, pero vuelve el deseo como más fuerte, como que Dios quiere que yo esté en el área de los milagros, de los prodigios, como que Dios me quiere usar. Incluso dice él: veo paralítico, varón, veo cojo, veo mudo hablando, pero entonces lo que siento es que debo de meterme en ayuno, trancarme, pero
como que la carne. ¿Será que está gritando lo que está dentro de él? Sí, está gritando lo que está dentro de él, definitivamente. Cuando pasa eso, ¿es que Dios quiere hacerlo ya o preparar? ¿Qué pasa? No, Dios lo está empujando, lo está motivando, lo está instando. Dios lo está provocando a que se meta con el Señor y que logre alcanzar esto. El ayuno es importante, pero no es fundamental. ¿Tú entiendes? A veces nosotros, los cristianos, nos enfocamos más en los ayunos que en las oraciones. Wow. Y estamos equivocados con eso. Si tú no oras y tú ayunas, tú lo que estás es pasando hambre. Si tú no lees la Biblia, no estudias la Biblia y tú ayunas, tú también lo que estás es pasando hambre. Creo que debemos de abrir otra sesión. Entonces, ¿qué sucede con esto? El ayuno tiene su poder. El poder del ayuno es para quebrantamiento y para arrepentimiento. O sea, el propósito principal del ayuno es que tú te dobles, tú te quebrantes, tú te arrepientas. Pero si ya tú estás arrepentido, Dios no te está demandando ayuno. Te lo digo porque normalmente la gente dice, yo voy a comenzar un ministerio y me tengo que meter en ayuno. ¿Te entiendes? No, el ayuno es para tú quebrantar esa carne. Pero si tu carne ya está quebrantada, lo que Dios te demanda son oraciones. Y te demanda que crezcas en el conocimiento. Los dos elementos más importantes para una persona crecer y elevarse son la oración y el estudio de las Escrituras. O sea, tienes que orar, tienes que estudiar. Si yo les pregunto, por ejemplo, a las personas que me están escuchando, y no es que estoy degradando el ayuno es importante, pero si yo te pregunto, ¿qué es más importante, ayunar o leer la Biblia? ¿Qué la gente normalmente diría? Ayunar. Bueno, muchos dirán que ayunar, ¿verdad? Otros tal vez dirían que leer la Biblia. Y pregunto, ¿y qué es más importante, ayunar o orar? Tal vez otros dirían que ayunar y otros tal vez dirían que orar. Pero en honor a la verdad, el orden de importancia es el siguiente. El estudio de la palabra, la oración y el ayuno. Si tú no estudias la Biblia no vas a entender la oración. Si no estudias la Biblia no vas a entender el ayuno. Pero si tú no entiendes la oración, tu ayuno tampoco tiene eficacia, tampoco tiene poder. Entonces por eso tú te das cuenta que a los cristianos les es más fácil ayunar que orar y leer la Biblia. La mayoría de nosotros los creyentes ayunamos más que lo que oramos. Y ayunamos más que lo que estudiamos. Y tenemos más lucha para orar y para estudiar. ¿Pero por qué? Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente el poder del cristiano y el crecimiento y las puertas de la gracia se abren sobre el que ora y estudia y conoce la palabra de Dios. Y luego entonces bajo esa óptica toma sus ayunos para romper cadenas. Y por ahí seguimos creciendo. Última pregunta para cerrar esta sección que ha sido de gran bendición para toda esa gente linda que están activa. Pastor, ¿la gracia de Dios se pierde? Muy buena pregunta, ¿verdad? Sí, porque hay mucha gente que están jugando con la gracia. Sí, sí. Entonces, Mira, espérate, porque hay que saber cómo responder a esta pregunta, gloria a Dios. Porque, mira, hay muchas escuelas de pensamiento, ¿te entiendes? Y que, por ejemplo, desde la escuela calvinista, cuando se habla de la gracia, ellos enseñan que la gracia permanece para siempre sobre aquellos que son salvos, ¿te entiendes? Pero que aquellos que no alcanzan la salvación es porque la gracia no es suficiente para ellos. Hay una línea de pensamiento, ¿tú entiendes? La iglesia arminiana piensa completamente diferente a la iglesia calvinista. Pero esa línea de pensamiento se puede aplicar en lo que tú me estás preguntando ahora mismo. Se pierde la gracia. Personalmente, yo creo que la gracia de Dios es para siempre. La gracia de Dios siempre está ahí. Ahora bien, hay hombres que distorsionan la gracia. ¿Tú entiendes? Te lo explico de esta manera. Lo que yo recibí, lo recibí por gracia. Y irrevocable, dice la Biblia, son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué es un don? Un don es algo que tú lo recibes, ¿tú entiendes? Algo que tú recibes que tú no te lo merecías. Algo que no forma parte de tu estructura. El don, te lo dieron. Ahora bien, Dios te anda quitando lo que Él te anda dando. El llamamiento está en ti. Los depósitos de Dios están en ti. Ahora bien, si tú no vives de acuerdo a la integridad que se te demanda, esa gracia se va a esconder en ti, se va a distorsionar. Entonces yo entiendo que la gracia se puede empañar y se puede esconder, pero siempre los vestigios de la gracia estarán ahí en ese hombre. O sea, mientras esa persona camine correctamente, mientras más hombre, la gracia fluye, la gracia. Pero si el hombre se aleja, él está opacando la gracia. ¿Sabe, pastor? Porque sigue siendo el mismo hombre. Por ejemplo, tú en este momento hay una gracia bien hermosa sobre ti, pero de repente tú comienzas a vivir perdidamente
la imagen que tú tienes ante los ojos de Dios se va a deteriorar, pero para Dios seguirás siendo tú. Y si tú decides arrepentirte y decides humillarte, te vas a quitar el polvo encima y la gracia se continuará manifestando. ¿Tú entiendes? Amén. Entonces, ya culmino con esto, pastor. ¿Sabe que cuando uno ora mucho, hay gente que dice, veo como un brillo sobre ti, veo como una luz radiante? ¿Qué crema utilizaste? ¿Te bañaste con jabón de guava? ¿Qué fue lo que hiciste? Eso sucede cuando la gente ora mucho, que como que sale un brillo. ¿Eso es real? sí, cuando la gente se acerca a Dios. Eso es real. Sí, cuando la gente... Te digo, o sea, no necesariamente cuando ora mucho, sino cuando se acerca a Dios. Porque hay gente que ora mucho y no está cerca de Dios. Muy fuerte. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque todo depende qué es lo que te está moviendo a orar. Todo depende qué conexión tú tienes con aquel a quien tú estás invocando. Todo depende cuáles son tus necesidades. Porque yo puedo durar 3 horas en la presencia del Señor pidiéndole un carro, o pidiéndole una casa, o pidiéndole un don que Dios sabe que yo estoy pidiendo ese don para hacer proliferar, para hacer resplandecer mi personalidad. Hay personas que le están pidiendo a Dios que los use, pero ellos se ven en grandes escenarios. El sueño de ellos es verse en un gran escenario y que todo el mundo lo esté reconociendo. Y yo te decía que la gracia tiene sus beneficios, los beneficios de la gracia, que se van a activar sobre aquellos que no andan detrás de esos beneficios. Pero si el hombre se desenfoca y va detrás de los beneficios de la gracia, entonces está perdiendo la esencia de la gracia. Entonces hay gente que puede dedicar mucho tiempo en oración por los beneficios de la gracia. ¿Y tú crees que esas oraciones pueden ser escuchadas ante la presencia del Señor? Entonces está perdiendo su tiempo. Tremendo. Por eso pides y no recibes, porque pides mal. Pero está pidiendo. Está pidiendo. Entonces no todo el que pide recibe. Hay gente que pide y no reciben porque no piden correctamente. ¿Y por qué no piden correctamente? Porque no tienen el conocimiento de Dios. Y ahí volvemos al ciclo, ¿tú entiendes? Conocer, pedir. Tremendo, wow, qué poderoso, qué glorioso. Yo he sido edificado, yo he sido doctrinado en esta mañana, en esta área. De verdad que es un honor, es un privilegio. Cada vez que llamo al ministro, siempre toma el teléfono, siempre está activo. Y de verdad que bendigo su vida, pastor, bendigo su casa, bendigo sus hijos, bendigo su ministerio, bendigo su agenda, bendigo cada minuto que usted respira. De verdad que sí, estoy creyendo que Dios seguirá abriendo puertas y sobre todo le pido a Dios que me lo guarde en salud. A veces uno dice, veo bendición. No, la mayor bendición se llama la salud. ¿De qué vale que uno tenga dinero, pero no tengo salud? ¿Cómo la gozo? Entonces, si hay salud, usted puede gozar las bendiciones. Así, amado pastor, que los cielos se abran a favor suyo. Gracias. Yo sé que Dios seguirá ensanchando su territorio y debo de seguir aprendiendo de esa linda humildad que usted tiene. Pastor, necesito que usted ore ya para terminar por aquella persona que ha dicho, yo necesito la gracia de Dios en mi vida. Yo necesito que esa gracia me inunde, me cubra, me guarde. Ore por ello. Amén. Señor Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Padre amado. Te doy gloria y te doy gracias. Señor, gracias por este precioso ministerio. Gracias por mi hermano Alexis. Gracias por cada una de las personas que están conectadas en los diferentes canales y que forman parte de esta estructura, Dios mío. Te pido que tú te sigas glorificando, Señor, que gracia sobre gracia se activen sobre cada uno de mis hermanos, Dios, que en cualquier parte del mundo compartimos el mismo amor, el mismo espíritu, la misma fe, Dios del cielo. Padre, que nada pueda distorsionar la gracia que hemos recibido. Que la gracia que hemos recibido no se opaque, Dios del cielo. Que los cielos se abran sobre cada uno de nosotros y que podamos resplandecer como luminares en el mundo. Así como se enciende una lámpara y se pone sobre la mesa, que nuestra gracia resplandezca sobre la mesa, Dios del cielo. Y que aquellos hombres y mujeres que están en tinieblas puedan recibir luz de la que portamos cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos. Restaura, Señor, al que está débil. Fortalece, Señor amado. Dale fuerzas al que no la tiene. Levanta al que está caído. Sana al que está enfermo, Dios. Liberta al que está atado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Amado pastor, si alguien está viendo de tantas miles de gente que van a ver este video en nuestro canal de YouTube, pastores, obispos, reverendo, apóstol, hasta querubines o serafines, no importa el rango que Dios le haya dado,
y diga, yo necesito tener este hombre de Dios en mi congregación, sea en Washington, sea en Europa, Centroamérica, Sudamérica, Haití, no importa el país, pero diga, necesito ese hombre de Dios trayendo esta enseñanza, iluminando. Entonces dicen, ajá, queremos invitarlo, pero no sabemos cómo contactarlo. Entonces, su número de teléfono para que ellos puedan llamarlo. Amén. Y puedan tenerlo en su congregación. Amén, amén. Bueno, le voy a dar el número de mi esposa, que es la que me lleva a la agenda. Santo. Sí, 829-716-8100, en República Dominicana, para servirle. Por favor. 829-716-8100. Ese número se estará poniendo en el video. Sí, Pastor, Franklin Pacheco, para servirle. La gente diga, bueno, quiero verlo en acción. Cómo lo veo, dónde están los videos, dónde está el canal de él. Entonces, que tienen que seguir a este hombre de Dios. Todos mis seguidores, todos mis suscriptores que están siempre apoyando el ministerio Caminando con Dios, yo hago un llamado. Este hombre de Dios tienen que apoyarlo. Todo su contenido, enseñanza poderosa, gloriosa. Yo no sé si el canal está en 1000, ¿qué? 1200. Sí, 1200. Yo creo que ese canal puede meterse a 10.000 después que se sube este video. Sí, sí. Y de ahí tienen que apoyar a este hombre de Dios. ¿Cómo lo encuentran en YouTube? Sí. Se llama Franklin Pacheco. Franklin Pacheco, sí, Ministerios Enso. Así se llama. Enso, sí. Franklin Pacheco. Escriben Franklin Pacheco oficial, ¿no? Sí, oficial, sí, Franklin Pacheco oficial. Sí, encontré otro Franklin. Sí, Franklin Pacheco oficial. Franklin, ahí están la gente también en Facebook, están, miren, mandando Franklin Pacheco oficial, ahí va a encontrar el canal es de estudio. De estudio. De estudio de la palabra. Franklin Pacheco oficial, todos mis suscriptores apoyando al pastor Franklin Pacheco. Pacheco, entonces, ¿cómo lo encuentran en Facebook también? Franklin, ¿Tiene su página de fanpage? Sí, yo creo que la tengo, que me la maneja otra persona y me parece que se llama así, Franklin Pacheco también. Así que Dios le bendiga a todos apoyando al pastor, mi estimado y amigo y hermano pastor Franklin Pacheco, que es de lo bueno y una enseñanza poderosa. Ya escrito, también escritor, pastor, ¿cuántos? No podemos dejar de decir eso. ¿Cuántos libros ya usted ha escrito? 4 libros. 4 libros. El pastor tiene que regalarme uno porque claro que no me voy a decir mis libros de aquí. De gran bendición. ¿Cuál es su nombre de los libros, pastor? Marcado para ver su gloria, alineamiento espiritual, como lodo sobre diamante, y los 10 niveles del posicionamiento. Ese de como lodo sobre diamante me ha marcado mucho. Sí, la introducción de ese libro dice, ¿puede una gota de lodo sobre un diamante caer? ¿Puede también de ese modo su fulgor oscurecer? Porque aunque el diamante todo de fango se encuentre lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno. Dios amado. Eso significa que aunque te caiga lodo encima, tú no dejas de ser lo que tú eres. La gracia está debajo. ¿Cómo yo compro esos libros? Porque hay gente que está diciendo, sí, pero ¿dónde lo compro? Yo creo que se puede vender 200, 300 libros hoy. ¿Cómo lo consiguen? Aquí en la oficina de la iglesia. No se han movido muy lejos. Vamos a trabajar en eso. No están todavía. Ya están en Amazon, pero van para allá, Espérenlo, que vienen. Así que gracias, amado pastor. Gracias, honor. Dios le bendiga y nunca olvide que seguimos caminando con Dios. CCD. Bendiciones. Aleluya.